Gracias, Eterno Padre, por este día más que me permites dar la enseñanza para ti, que las palabras que salgan de mi boca sean tu palabra y no sean pensamientos de hombre, no sea mi propio pensamiento, sino que seas tú obrando a través de mí. Bien, amados hermanos, eh, para este Shabbat tenemos la parashá número 4, Vayera, que significa aparición. Esta es la cuarta lectura del libro de Génesis y significa apareció porque la primera historia describe cómo el Eterno se le aparece a Abraham un día mientras él estaba sentado fuera de su tienda. La sesión de Vayera continúa con una serie de pruebas de fe para Abraham, concluyendo con una gran y última prueba. En el esquema de esta porción encontramos varias historias interesantes. Una es que se le promete un hijo a Abraham y a Sara, la sentencia que se dicta sobre Sodoma, la depravación de Sodoma, Sodoma y Gomorra que son destruidas, el vergonzoso origen de Moab y de Amnón, Abraham y Sara en Gerar, el nacimiento de Isaac. Vemos que Agar e Ismael son expulsados. Vemos el pacto que hace Abraham y Abimelech. Vemos la gran prueba, Abraham, que fue el mandamiento de sacrificar a Isaac. Y por último en la porción vemos los hijos de Nahor. El título de la enseñanza para el día de hoy es Pruébate a ti mismo. La vida está llena de pruebas, pero las pruebas son más fáciles de aprobar cuando ya conocemos las respuestas. Abraham sabía las respuestas a las pruebas que iba a tomar. En esta parashá vemos cómo con gran gozo Abraham recibe la esperada promesa de su hijo Isaac. Y por fin Sara, su amada esposa, concibe y da a luz, contra todo pronóstico, un hijo. Un hijo para Abraham, quien les trae mucha alegría a ambos, como dice el nombre de su hijo. Yiscah viene de la palabra risa o alegría y habla en primer lugar de la risa de incredulidad mostrada por Sara y finalmente de la risa de gozo que causó en ella el ver un hijo ya en su vejez. En esto vemos que el Eterno transforma nuestra incredulidad por lo increíble de sus promesas y las vuelve una alegría insuperable y lo continúa haciendo hasta el día de hoy, así como lo hizo por Sara. Él actúa de esa misma manera en cada uno de nosotros. Y cuando lo hace, nosotros nos quedamos atónitos de su inmenso amor y bondad, y por ello lo bendecimos con todo nuestro ser. Bendito sea su nombre. La vida de Abraham fue una vida de fe. Y la vida de fe es una vida de prueba. En cada coyuntura somos probados. Aprobar cada prueba requiere tener un optimismo obstinado. Requiere tener una confianza resuelta en el Eterno y, por supuesto, requiere tener una obediencia firme. Muchas veces los problemas de la vida, o siempre los problemas de la vida, son oportunidades para probar nuestra fe y mejorar nuestra fidelidad. Fallamos las pruebas de la vida cuando le cedemos el control a la desesperación, porque perdemos la confianza en el Eterno, porque nos alejamos de la obediencia. Entonces dejamos que la desesperación tome el control en nuestra vida. Y cada dificultad y prueba es una prueba de fe. Así que si no estamos actuando nosotros, sino que estamos dejando que la desesperación actúe, pues sencillamente no estamos mostrando nuestra fidelidad. ¿Cómo evaluamos los problemas que ocurren en nuestra vida? ¿Los evaluamos a través de los ojos de la fe o los evaluamos
con otra mirada, o sencillamente los evaluamos desde el punto de vista de la desesperación. ¿Cómo respondemos a las pruebas? ¿Con fe o sin fe? Veamos lo que dice Génesis 22:2. Dice, él dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como una ofrenda quemada en una de las montañas de las cuales te hablaré. Cuando el Eterno llamó por primera vez a Abraham, le dijo, sal de tu tierra. En hebreo la palabra utilizada para salir es lev leja. Y esa fue la primera prueba de fe para Abraham, cuando el Eterno lo llama y le dice, lev leja, sal de tu tierra. Y es curioso que cerca del final de la vida de Abraham, porque Abraham ya tenía muchos años, tenía 100 años, cuando nació su hijo Isaac, el Eterno nuevamente le dice a Abraham, lev leja, le ordena que salga. Dice, sal y trae a tu hijo contigo a la tierra de Moriah. Y le dice, toma a tu hijo y llévalo a una de las montañas de las cuales te hablaré. Y la montaña escogida por el Eterno fue el monte de Moriah. Es interesante porque el monte de Moriah es el monte en el cual el rey Salomón construyó el templo sagrado. Y se dice que fue construido en el mismo lugar donde Abraham construyó el altar donde iba a sacrificar a su hijo Isaac. Aquí vemos que cuando el Eterno manda a Abraham a que salga con su hijo para sacrificarlo, vemos que él no se opone al mandamiento del Eterno. En esto vemos esa gran fidelidad que él tenía, porque el Eterno le ordena y dice en la Torá que él se levantó temprano en la mañana y salió con su hijo Isaac. Y unos versículos antes vemos también que el Eterno le dice a Abraham que despache a Agar y a su hijo Ismael. Y Abraham se levanta muy temprano en la mañana y los despide. Entonces vemos aquí cómo él tenía esa gran conexión con el Eterno, esa gran obediencia a lo que él le mandaba. Incluso cuando le está pidiendo algo tan terrible que es sacrificar a su propio hijo, él se levantó muy temprano, para ir a realizar ese mandamiento que le había enviado el Eterno. Pero nosotros no actuamos así. Nosotros tendemos a procrastinar, nosotros tendemos a dejar las cosas pasar, a posponer las cosas, y más aún aquellas cosas que no nos gustan. Sin embargo, vemos cómo Abraham demuestra su gran confianza porque no dudó, se levantó temprano y se fue a hacer lo que el Eterno le había enviado. Inclusive cuando su hijo le pregunta acerca del cordero, él no duda ni un solo instante en el Eterno. Y la respuesta que le dio a su hijo Isaac la vemos en el versículo 8 del capítulo 22 de Génesis, y le responde, el Eterno proveerá para sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Aquí Abraham demuestra que él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Incluso él lo ató, lo puso sobre el altar, ya tenía el cuchillo en su mano para matarlo, cuando el Eterno se le aparece y lo detiene. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo un padre tan amoroso puede hacer esto? El escritor del libro de Hebreos nos da la respuesta. Vamos a el libro de Hebreos en el capítulo 11,
Vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 19. Y dice, por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que el Eterno era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham creyó al Eterno con una fe absoluta. Él no dudó en ningún momento en obedecer, porque él ya sabía que el Eterno le había hecho muchas promesas, una gran promesa que le había dado el Eterno, de que lo iba a bendecir y de que iba a multiplicar su simiente a través de Isaac. Y él sabía que el Eterno cumplía sus promesas. Él sabía que el Eterno iba a encontrar alguna manera de cumplir su promesa. Incluso él sentía en su corazón y estaba convencido de que el Eterno tenía el poder para resucitar a Isaac de entre los muertos. ¿Cómo actuamos frente a las pruebas? Conocemos la respuesta que vamos a dar en las pruebas, así como Abraham. Veamos lo que dice la segunda epístola a los Corintios. Aquí Rav Shaul nos insta a que nos pongamos a prueba. Dice, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Yeshua está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. A veces parece que las pruebas en la vida son situaciones difíciles. Muchas veces cuando hablamos de las pruebas pensamos que son cosas muy difíciles de comprender y generalmente las asimilamos o las relacionamos con cosas difíciles como una enfermedad, como la pérdida de un ser querido, como un accidente o algo muy trágico. Pero muchas veces también puede ser la rutina o el diario vivir. Muchas veces cuando no sentimos que pase algo en nuestras vidas o que algo que de alguna manera nos incomode, puede ser que estemos dentro de una gran prueba. A veces el hecho de estar tranquilos y que nada nos preocupe puede ser que estemos en una prueba. Puede ser que el Eterno nos haya puesto alguna tarea, algo para realizar y que no hemos hecho. Y es por esto que Rav Shaul nos invita a que nos estemos examinando constantemente en que verdaderamente nuestro Adón Yeshua HaMashiach se manifieste en nosotros. Porque recordemos que la vida como creyentes siempre nos pone algo para hacer. Siempre hay algo que debemos hacer, que debemos actuar. Y eso también nos recuerda que si nos examinamos, si el Mesías Yeshua vive en nosotros, a menos que salgamos reprobados, pues que el Mesías Yeshua está verdaderamente y literalmente morando dentro de nosotros. Y este es el hecho fundamental de una vida en santidad. Cuando nosotros abrimos nuestros corazones a Él, a Yeshua, Él entra en nuestra vida y Él se convierte en nosotros. Y nuestra vida comienza a manifestar luz por todo nuestro ser. Y esto es porque Él está morando juntamente con nosotros. Cuando tenemos dudas en nuestro corazón
sobre nuestro comportamiento, debemos preguntarnos, ¿el Mesías Yeshua se está manifestando en mí? ¿O quizás en mi interior hay restos aún de ese viejo hombre? ¿O tal vez no he nacido de nuevo? Realmente deberíamos revisar nuestras vidas y encontrar cuál es la respuesta a estas dos preguntas. Y especialmente debemos examinarnos y hacernos estas preguntas si sentimos que tenemos un mal comportamiento, si sentimos de pronto que no somos respetuosos o no respetamos a nuestro prójimo. El sencillo hecho de que Rashaul pudiese hacer una pregunta como esta indica que la posible respuesta a esta pregunta es el cómo se identifica un verdadero seguidor del Mesías. Y está claro que un seguidor del Mesías no es solo aquel que realizó una oración de fe, no es aquel que asiste con regularidad a las casas de estudio, ni tampoco es el adherirse a ciertas normas morales que demuestran que ha hecho un cambio en su vida, ni tampoco el leer de manera consistente la Biblia. Un verdadero seguidor del Mesías es aquel en el cual el Mesías mora en él, y la persona en la que el Mesías mora podrá mostrar cierta evidencia incontrovertible de que este hecho le ha sido concedido. Por eso Rashaul nos sugiere que nos preguntemos a nosotros mismos si poseemos la prueba de que el Mesías Yeshua vive en nosotros. Y en este momento muchos se pueden estar preguntando, ¿cómo puedo yo saber esto? ¿Cómo puedo saber si Yeshua vive en mí? Y la respuesta la podemos encontrar en varios lugares de las Escrituras. Por ejemplo, las Escrituras hacen referencia a un testimonio interior. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. Y cito, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esta es una gran manera de saberlo, porque dentro de nosotros mismos hay un testimonio, hay un sentimiento, hay un sentir que ha producido el Espíritu del Eterno que mora en nosotros, y Él nos muestra que formamos parte de la gran familia del Eterno. Recordemos que el Espíritu entra en nosotros una vez que dejamos el viejo hombre y somos nueva criatura. Y como producto de que el Espíritu mora en nosotros y somos esa nueva criatura, entonces también surgen dentro de nosotros nuevos deseos. Y estos deseos surgen desde el corazón. Veamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Cito, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Eterno. Y esta es una de las señales de ese nuevo nacimiento, y es una señal muy profunda, porque es una repentina sed por la palabra del Eterno. Es un hambre de ser alimentados por el Eterno, por conocer su verdad y por acercarnos cada día más a Él. Pero
tengamos en cuenta una cosa, y es que no siempre debemos quedarnos deseando la leche. Nuestra vida espiritual tiene varias etapas. Nuestra vida va creciendo. Así como éramos niños, luego fuimos jóvenes, luego ya fuimos adolescentes, luego ya tuvimos madurez para hacer ciertas cosas. Así también es la vida espiritual. Entonces, así como un niño cuando nace requiere de la leche materna de su madre, pero ya después no la requiere y comienza a alimentarse de alimento sólido, así también debemos ser nosotros. Si ya llevamos cierto tiempo y que dejamos de ser ese viejo hombre, entonces debemos demostrarlo en nuestro comportamiento. No debemos comportarnos como se comporta una persona que recién está llegando, porque nosotros ya llevamos mucho tiempo, ya llevamos cierto recorrido andando. Y es ahí donde nosotros podemos caer en las rutinas de la vida cotidiana. Y podemos abandonar ese amor por el Eterno que experimentamos. Dejamos de desear la leche espiritual no adulterada, y no porque vayamos a consumir alimento sólido, sino que la dejamos y simplemente no buscamos más del Eterno. Se pierde ese deseo de buscarlo, de tener una relación directamente con Él. Y aquí es donde hay que poner mucha atención, hay que estar pendientes y vigilando esto. Y más que todo porque muchas veces los cambios del viejo hombre no se manifiestan al exterior. En cambio hay otros que son fáciles de manifestar al exterior. Por ejemplo, si antes nos embriagábamos, si antes teníamos un vocabulario inapropiado y ahora ya no lo tenemos, entonces ese tipo de cosas son fáciles de manifestar. Pero por ello debemos estarnos preguntando, a medida que vamos avanzando en la vida del nuevo hombre, ¿está el Adón Yeshua en mí o no lo está? Por eso es importante que observemos nuestras conductas, que observemos cómo nos estamos comportando, que observemos si hay rabia en nuestro ser, en la manera que actuamos. Porque algunas cosas del viejo hombre no se manifiestan al exterior. Muchas veces, si somos soberbios, podemos ocultarlo. Si somos egoístas, podemos ocultarlo delante de los hermanos. Pero cuando estamos en otro lugar donde sabemos que no hay hermanos presentes, ¿cómo actuamos? ¿Qué estamos haciendo? O inclusive también a ellos se los podemos disimular. Cuando se nace de nuevo, inmediatamente se muestra un cambio que se ve fácilmente en el exterior. Y como lo decía ahorita, si éramos mentirosos ya no decimos mentiras, si éramos dados a embriagarnos ya no nos embriagamos.
Y estas cosas son cosas que inmediatamente se ven en las personas que cambian, que han cambiado. Y esto se debe porque en ese momento ellos recibieron a Yeshua y Yeshua vive en ellos y la luz de Yeshua no tiene parte en las tinieblas. El Mesías no puede tener parte con Belial. Incluso en ese momento también nuestro interior cambia. Dejamos de ser egoístas y éramos egoístas y ahora nos resulta más fácil el ayudar a las demás personas. Y cuando vemos una actitud egoísta, eso antes nos parece demasiadamente desagradable y queremos ser libres de estas cosas. Pero algunas características son difíciles de cambiar. El orgullo siempre va a estar en nosotros. El orgullo es algo que no se puede erradicar de nuestras vidas. Él siempre va a estar con nosotros y como lo hemos visto en las clases de Musar, hay un orgullo negativo, hay un orgullo positivo. Y Jeremías claramente nos dice de qué debemos estar orgullosos y nos habla de un orgullo bueno, de un orgullo positivo. Jeremías capítulo 9, verso 24, y cito: si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Para poder estar orgullosos de el Eterno, pues debemos precisamente comprobar, verificar que el Mesías Yeshua vive en nosotros, porque si Él vive en nosotros, quiere decir que hacemos la voluntad del Padre, y si hacemos la voluntad del Padre, le estamos obedeciendo, y ahí sí podríamos estar orgullosos. De lo contrario, si estamos orgullosos por esto, pues sería totalmente mentira, porque no le estaríamos obedeciendo al Eterno. Por eso debemos ser muy equilibrados en todas las cosas que hacemos y necesitamos revisar nuestra conducta, porque a veces, aunque parece que nuestra manera de ser es inofensiva, podríamos estar aceptando cosas que nos lleven a aceptar el mundo. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y cito: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias del Eterno que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable al Eterno, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad del Eterno, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y aquí nos tenemos que preguntar mucho, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo reaccionamos a las cosas cotidianas de la vida? Cuando estamos en un trancón, actuamos con desespero, dejamos que el desespero actúe por nosotros, o pensamos que quizás sea la voluntad del Eterno llegar un poco tarde al sitio donde tenemos que llegar, porque es ahí, en las cosas más cotidianas de la vida, donde quizás puede estar las pruebas más grandes. A veces en las cosas más sutiles de la vida es donde podemos encontrar las pruebas más difíciles, porque son las pruebas que tienen que ver con nuestro interior, son las pruebas que tienen que tratar con nuestro pensamiento, y esto tiene que ver mucho con la conducta. Entonces tenemos que ser
sinceros y honestos con nosotros mismos y analizarnos verdaderamente qué pensamientos tenemos nosotros, qué es lo que está saliendo de nuestro pensamiento. Esto lo tenemos que hacer porque es algo muy difícil. Hay cosas que son difíciles de cambiar, que no son exteriores, sino que se llevan en el interior. Por eso tenemos que verificar que en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, que estemos haciendo la voluntad del Eterno. Porque si es así, si estamos haciendo la voluntad del Eterno, es porque Él ya está morando en nosotros. Y si Él está morando en nosotros, nosotros no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Como dice en Juan 5:30, y cito, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas son palabras de Yeshua, donde Él está afirmando que Él hace la voluntad del Padre. Y esto aplica para nosotros. Si hacemos la voluntad del Hijo, hacemos la voluntad del Padre. Y si estamos en esa voluntad, ahora sí podemos sentirnos orgullosos de que le obedecemos al Eterno. Y por esto cada vez que vayamos a tomar una decisión en nuestra vida, debemos mirar hacia el cielo y debemos comprobar que efectivamente el Eterno esté aprobando esa decisión que hay en nuestra vida. Porque si no hacemos lo que es aceptable para el Eterno, entonces estamos alejados de Él. Vamos lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 8. Dice, acercaos al Eterno, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Eterno y Él os exaltará. Aquí claramente vemos que el Eterno nos está haciendo una invitación constante para que nos examinemos, para que verifiquemos cómo están nuestras manos, si nuestras manos están limpias, si efectivamente se cumple en nosotros lo que dice en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Eterno? Es aquel de manos limpias y de corazón puro. Y por eso debemos revisar nuestras manos y ver si efectivamente están limpias o aún tienen rastros de suciedad y de otras cosas. Por eso este mensaje no es para los que están iniciando, es para los creyentes, porque siempre tenemos que verificar esto. Yo a veces pienso que la vida cristiana es como si uno fuera un trapo. Inicialmente, cuando se está lavando un trapo que tiene mucha suciedad, las costras más grandes se quitan primero. Después quedan otras más pequeñas, hay que estregar un poquito más duro. Y muchas veces, aunque ya está limpio, observamos que el trapo todavía tiene manchas. Y así es la vida de nosotros. Inicialmente, cuando llegamos a este camino, nos quitamos las costras más grandes, las costras más visibles, las cosas que visiblemente en el exterior nos muestran o mostramos que somos nueva creación, pero aún siguen las cosas que están más arraigadas en nuestro interior. Entonces, hago esta analogía para
compararlo con lo que dice el Salmo, el de manos limpias. Y constantemente tenemos que limpiarnos, constantemente tenemos que mirar cómo están nuestras manos, si están totalmente limpias o no. Porque recordemos que, aunque somos una criatura, pueden quedar algunos rastros. Aún tenemos esa inclinación a hacerlo malo, porque esa inclinación no se ha ido de nosotros, esa inclinación sigue en nosotros, sino que ya no es tan dominante como antes. A medida que nos vamos acercando más al Eterno y vamos haciendo su voluntad, esa inclinación al mal se va haciendo mucho, pero mucho más pequeña. Y tenemos que verificar que no estemos dándole paso a que esa inclinación sea más grande, porque si alimentamos nuestra mala inclinación, pues vamos a descuidar al Eterno y vamos a retroceder demasiado. Y también aquí el Eterno en Santiago 4 nos está invitando a que nosotros nos acerquemos a Él. El Eterno está presente en todo, está presente en nuestras vidas. Aún por más que lo queramos negar, Él es nuestro creador, Él nos hizo, Él sabe cómo somos. Él es el soberano de esta tierra. Y esto lo sabemos y lo decimos y lo declaramos, ¿no? Y cuando estamos haciendo el Shidur, la plegaria en la mañana, lo decimos, que Él es el único Rey, que fuera de Él no hay nadie. Entonces el Eterno nos está invitando a que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él no depende de nosotros. Él no se complace en la fuerza del hombre, ni se complace en la fuerza de los animales. Él se complace en un corazón humilde y humillado. En eso se complace el Eterno. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Humillarnos, reconocer que aún hay faltas, cosas que hay que cambiar en nuestro interior y acercarnos más al Eterno. Muchas veces el Eterno nos muestra que estamos fallando, que estamos dando pasos equivocados, pero nosotros mismos nos resistimos a realizar ese cambio o a reconocer que efectivamente estamos haciendo mal. Una buena forma de poder entender esto es cuando alguien nos habla, nos trae palabra y nos muestra que estamos mal, que estamos equivocados. Y recibimos esa palabra como con rabia, recibimos esa palabra no de muy buena gana. Y nos negamos a aceptar que efectivamente hay algo que cambiar, hay algo que está mal en nosotros. Y esto es algo que siempre debemos nosotros examinarnos. Sí, a veces pueden llegar críticas y críticas que no tienen nada que ver, que ni siquiera sean constructivas. En eso también tenemos que discernir si los comentarios que llegan a nosotros son ciertos o no, y pedirle siempre ayuda al Eterno, que Él more en nosotros y que nos muestre el camino. También inclusive el Eterno puede estarnos hablando, pidiéndonos que hagamos una cosa y nosotros nos neguemos. Él puede poner en nuestro sentir ayudar a los demás, estar más activos en la comunidad. Y ya podemos haber recibido ese mensaje o mensajes similares, pero no hacemos caso, no atendemos a la voz del Eterno. Y ahí es donde tenemos que mostrar nuestra fidelidad. Recordemos cómo Abraham, cuando el Eterno le dio una palabra a él, actuó inmediatamente, no dudó. Muchas veces tenemos la palabra, pero tenemos ese sentimiento de culpa, de que vamos a fracasar, de que no somos capaces de hacer las cosas bien. Pero esto es una barrera mental que tenemos que quitarnos. Y recordemos que si estamos con el Eterno, Él nos va a guiar, Él nos va a proteger, vamos a estar con Él y Él nos va a acompañar en todo. Tenemos que recordar esto y tenerlo siempre
en nuestro corazón. Cuando estemos orando, tengamos una muy buena disposición para orar. Cuando estemos escuchando una enseñanza, pongamos muy buena disposición para escuchar la enseñanza, para escuchar lo que el Eterno nos está transfiriendo por medio de la palabra, de la persona que está dando la enseñanza, por medio de ese mensaje. Pongamos buena disposición al estudio de la palabra, de la Torá. Comencemos a estudiar la palabra del Eterno por nosotros mismos, que el Eterno nos da revelación también a nosotros mismos. Cuando estudiamos la palabra nosotros mismos, más fácil podemos aprender y recordar las cosas que el Eterno nos está poniendo, y son hasta más fáciles de poner en la práctica. Vamos a leer en el Salmo 119, vamos a leer desde el verso 9 al 11, y cito: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus preceptos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Estamos atesorando las palabras del Eterno? ¿Estamos atesorando las promesas que el Eterno nos dio? Esta es una palabra que tenemos que practicar, que tenemos que poner en práctica. Recordemos siempre que todas las promesas que el Eterno tiene en su palabra nos aplican a nosotros. Si el Eterno nos dio una palabra, Él es fiel para cumplirla. Él lo hará. Él no cambia. Tenemos que aprender de Abraham. Abraham atesoró en su corazón las palabras de la promesa que le dio el Eterno, y por ellas vivió. Y por eso él es conocido como el padre de la fe, porque él atesoró las palabras que el Eterno puso en su corazón y hizo todo lo posible para que fueran una realidad en su vida. También recordemos que todas las promesas del Eterno vienen con una premisa, es decir, Él provee sus promesas a todos por igual. Él provee promesas a quienes creen en Él, a quienes son obedientes y viven bajo sus principios. Si nosotros no somos obedientes, si no creemos en Él, ¿cómo vamos a esperar que una bendición sea realizada en nosotros? Y por eso aquí nos están invitando, venga, examínese. ¿Eres un verdadero creyente? ¿Eres un verdadero seguidor del Mesías? ¿El Mesías está morando en ti? Consideremos hacer con frecuencia este tipo de evaluación en nuestro ser, en nuestro comportamiento, que sea parte de nosotros. Claro está, no todo es malo, no todo lo que nosotros hacemos es malo. Tenemos muchas cosas buenas, tampoco es que nos vamos a ir a los extremos, pero tengamos presente las promesas que el Eterno ha puesto en nosotros. Es más, todos los que estamos aquí, inicialmente, para empezar este camino y llegar hasta aquí, a conocer las raíces hebreas, primero creímos en una palabra, creímos en que el Eterno es fiel y perdona nuestros pecados, creímos que el Eterno nos limpió de esos pecados y nos hizo nueva creación. Si no hubiéramos creído en eso, no estaríamos acá. Y si no lo hiciste de corazón, pues te invito a que lo hagas de corazón nuevamente. Si sientes que efectivamente el Eterno no ha hecho ese cambio en ti, si tú sientes que en tu corazón no se ha entregado al Eterno, entrégate a Él con sinceridad, con amor. Cree en su palabra, en sus promesas. Los que hemos creído en Él, sabemos que esto es cierto y que el Eterno no se va a echar para atrás.
Y en eso iniciamos este camino. Ahora, hay muchas más promesas que el Eterno va a hacer por nosotros. El Eterno nos promete que nos va a dar el sustento. El Eterno nos dice que nos va a dar sabiduría, que si le pedimos sabiduría, que si somos faltos de sabiduría, Él nos va a dar sabiduría en abundancia. Y así hay muchos ejemplos alrededor del Taná, donde el Eterno nos habla de sus promesas, nos promete cosas, pero seamos fieles para que esas promesas puedan ser una realidad en nosotros. Y en todo lo que hagamos para el Eterno, en todo lo que hagamos para Él, examinemos cómo está nuestro pensamiento y cómo es nuestro actuar. Si tenemos cargas en nuestro corazón cuando estamos guardando su palabra, si lo estamos haciendo de corazón, porque ¿de qué me sirve cumplir con un mandamiento si no hay paz en mi corazón? ¿De qué me sirve levantarme temprano a orar si no tengo una convicción de que el Eterno me está escuchando? Si simplemente lo hago para que me vean, para disimular a los demás. Y estas son las cosas que solamente lo sabemos cada uno de nosotros en nuestro interior. La intención del corazón no es algo que se ve en el exterior, porque cada uno sabe cómo está actuando, cómo dice las cosas. Por eso, siempre tengamos presente que al Eterno hay que servirle con alegría. Leamos lo que dice el Salmo 51, versos 16 y 17, dice: ¿Por qué no te deleitas en el sacrificio? De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Los sacrificios de Hashem son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Eterno, no despreciarás. Mantengamos así nuestro corazón. Hagamos un sacrificio de nuestro espíritu al Eterno. Dobleguemos la mala inclinación para que estemos más cerca, cada día más cerca del Eterno. Si ya hemos examinado nuestro corazón y vemos que somos verdaderamente seguidores del Mesías, Baruch Hashem por esto, hermano. Baruch Hashem, continúa así. El Eterno te siga bendiciendo. Si encontramos fallas en nuestro interior, pidámosle al Eterno que nos ayude a corregir nuestras faltas, que nos ayude a acercarnos a Él y aumente nuestra confianza, porque quizás hemos olvidado las promesas que Él nos ha dado. Estudiemos la palabra, meditemos más en Él cada día, creámosle que el Eterno es fiel y verdadero para con nosotros. El Eterno nos da cada día un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de acercarnos a Él con el corazón, de pedirle perdón por las cosas malas que hemos hecho. Él promete perdonar todos nuestros errores pasados y ayudarnos a cambiar, pero tenemos que confesárselos a Él. Tenemos que confiar en que es así y en que cada día podemos ser mejores y acercarnos más al Eterno y comenzar una vida nueva con Yeshua, nuestro Salvador, y con Hashem, nuestro Elohim. Miren lo que dice Deuteronomio 7:9. Dice: reconoce pues que el Eterno, tu Elohim, es Elohim, el Elohim fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. El Eterno es fiel para todos los que lo aman, para todos los que guardan sus mandamientos. Guardemos estas palabras en nuestro corazón. Empecemos a vivir conforme a las promesas del Eterno, ya que Él es fiel para todos los que le aman. Guardemos en nuestros corazones
estas palabras y mantengámonos fieles y firmes para que nadie tome nuestra corona, como dice en Apocalipsis 3:11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Que el Eterno nos afirme en su palabra, en sus promesas. Mantengámonos ahí firmes, que el Eterno viene pronto. O deseamos que alguien tome nuestra corona. El Eterno ya nos prometió esa corona, pero tenemos que ser firmes y fieles a Él y confiar en esas promesas, en que es así, que esa corona está ya para nosotros, para que no la perdamos. Amén. El Eterno los bendiga, hermanos. Shabbat Shalom.